Buenos días, chicos. En la mañana de hoy les voy a presentar la clase, pero antes de eso vamos a ver las fechas que nos hacen falta. Creo que esto no lo hemos visto. Las fechas que tenemos entonces próximas para las actividades que nos faltan. En esta semana y la próxima tenemos clase. Para el 9 de junio tenemos el segundo parcial. Para el 16 van a hablar entonces, les había comentado, ¿verdad? Los primeros chicos en la semana 14, el día 16, y en la siguiente semana, en la semana 15, serían entonces los siguientes para el 23 de junio. Y en la semana 16 vamos a entregar notas. Les voy a entregar las notas referentes al trabajo que ustedes han hecho entonces durante este semestre. Entonces, ¿qué nos toca ver para esta semana? Nos toca evaluar la actividad microbiológica que se encuentra en el ambiente, superficies, personal y agua. Es muy importante saber, ya ustedes lo saben, que estamos rodeados de microorganismos y que esos microorganismos pueden afectar la calidad con los materiales, de los materiales con que nosotros preparamos los insumos para los que estamos trabajando. Por ejemplo, en las farmacias se encuentran también los microorganismos. Ahí ustedes pueden preparar algún tipo de medicamento y eso puede ser afectado por la presencia de microorganismos. Ellos están en todas partes. Lo que nosotros tenemos que hacer es minimizar la contaminación que nos pueda acarrear la presencia de ellos. Y eso se hace a través de controlar la calidad microbiológica del aire y de las superficies y de los insumos con que se preparen ciertas sustancias. Entonces, ¿qué se hace en el control microbiológico del aire? De una forma muy sencilla, se van a colocar platos Petri con agar abiertos en ciertas áreas donde se quiere saber cómo está la calidad del aire. Entonces, ustedes saben que en el aire suspendidas pueden haber gotitas, pueden haber vehículos que porten las bacterias y hongos también. Ellos pueden caer en los platos en algún momento y allí entonces se produce como una siembra. Ellos pueden crecer allí. Miren, por ejemplo, este cuadro que dice aquí, tiempo y lugar de exposición de la placa. La placa es el plato Petri. Se dice, se colocan, entonces esto sería un laboratorio y se colocan esos platos abiertos durante 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Ellos se van a colocar ahí abiertos en diferentes lugares del laboratorio a diferentes tiempos, lapsos de tiempo. Luego de eso, esos platos se van a colocar, una vez ha pasado el tiempo donde se está evaluando la calidad del aire, los platos se van a colocar en incubadoras a 37 grados y se les va a permitir que crezcan. Como son microorganismos que de repente están en muy poca cantidad en el ambiente, entonces se les deja crecer más tiempo. No solo 24 horas, se les deja crecer aproximadamente 48 horas para realizar una lectura final. Y se hace un cálculo, se utilizan fórmulas para calcular el número de microorganismos por centímetro cuadrado y se hace una evaluación, una comparación de la cantidad de microorganismos que debería tener ese ambiente normalmente versus la cantidad que entonces nosotros lograríamos encontrar si estuviéramos haciendo el laboratorio. En el diagnóstico de los microorganismos en las superficies que pueden ser las mesas de trabajo, pueden ser el equipo con el que usted está trabajando, ropa, las manos del personal. Esto puede causar contaminación, por supuesto, en los insumos con los que usted va a trabajar. Entonces se trabaja con platos Petri que ya vienen de fábrica. Esos platos lo que uno hace es, por ejemplo, hacerle un hisopado a la superficie
donde usted está, que quiere saber cuál es la calidad de la superficie, y entonces va a pasar estos hisopos estériles que le mencioné la semana pasada. Usted va a pasar por allí y luego de eso va a sembrar eso, a colocar esa muestra en los diferentes platos y va a hacer lo mismo. Va a incubarlos y va a esperar de 48 a 72 horas para poder entonces hacer la lectura final. Cuando queremos saber cómo está la ropa del personal o las manos, lo que se hace es tomar el plato y ponerlo directamente sobre la superficie que se desea monitorear y también se coloca en la incubadora y se procede a leer a las 48 horas y a las 72 horas. En el control microbiológico del agua, sucede que es necesario saber qué tipo de microorganismos están en las aguas, sobre todo las aguas de consumo para el ser humano, para los animales, las aguas que riegan los cultivos porque se pueden contaminar, las aguas con las que se preparan diferentes tipos de sustancias o de insumos. Entonces necesitamos tener un control microbiológico para saber que no están las aguas contaminadas con microorganismos patógenos. ¿Qué microorganismos patógenos pueden ser esos? Pueden ser bacterias coliformes. Si está contaminada con bacterias que se encuentran en el tracto gastrointestinal de las personas, entonces eso es motivo de que esa agua no pueda ser utilizada para consumo, porque significa que hay presencia de bacterias que se encuentran en las heces de personas y ese por supuesto que es contaminación. Entonces no se puede utilizar ese tipo de agua para nada. Así que lo que tenemos que hacer es un monitoreo de esas aguas. Se utiliza una fórmula que se llama determinación del número más probable, en donde se coloca el agua en un medio y a esas aguas se les hace diluciones. Se les diluye para ver entonces si presentan la cantidad suficiente de bacterias para ser considerada contaminación. Además de eso, de saber el número, o sea, la cantidad de bacterias que se encuentran en el agua, también necesitamos saber si esas bacterias son coliformes, o sea, como la Escherichia coli, por ejemplo, o son bacterias que pueden ser mesófilas, comensales, que no aportan ningún tipo de daño a la persona. Así que esas aguas se tienen que sembrar en platos como el agar sangre y el McConkey para saber si nos van a crecer bacilos gram negativos allí, que probablemente serían entonces este tipo de bacterias contaminantes. Que debemos saber también que hay bacterias que pueden causar mucho daño, como por ejemplo la salmonela, me parece que se los mencioné en clases anteriores, el vibrio cólera, que es una bacteria que también causa grandes epidemias, y la Escherichia coli, les había dicho. También hay virus que causan brotes y que pueden ser transmitidos a través de las aguas, como por ejemplo los rotavirus y los adenovirus, también los parásitos. Entonces, todas estas son cosas que nosotros tenemos que evaluar a la hora de tener un agua para trabajar. Miren aquí los parámetros microbiológicos. Dice que las aguas no deben presentar, aquí dice 0 unidades formadoras de colonia, o sea que no deberían tener ni Escherichia coli, ni enterococos, ni Clostridium perfringens. Todas estas 3 bacterias son diferentes, de diferentes grupos, pero las 3 se encuentran en el intestino grueso de las personas, así que no debería tener el agua ningún tipo de estas bacterias porque es contaminación de origen fecal. El recuento entonces de las coliformes totales debería ser 0 también. Para saber entonces todo este tipo de información hay que conocer las técnicas correctas para la toma de esas aguas. Se debe hacer en envases, ahí dicen
que pueden ser de vidrio o plástico, pero tienen que ser envases estériles con tapa rosca que puedan albergar una gran cantidad de agua, por ejemplo 250 a 500 cc. Y dependiendo de cuál es el origen de la toma de agua, asimismo entonces se van a hacer ciertos procedimientos. Como por ejemplo, si el agua que se quiere monitorear proviene de acueductos potables, se puede entonces tomar de las llaves. Y entonces lo que se hace con las llaves de agua, por donde salen, o los grifos, es que se van a limpiar la parte interna y la parte externa del grifo. Se deja salir ese chorro de agua por aproximadamente entre 2 a 5 minutos por si hay algo de suciedad. Y luego entonces se procede a recoger el agua para ser llevada a los laboratorios para ver entonces qué microorganismos tienen. Las aguas de río que estén en una profundidad media, en las piscinas se puede tomar agua del borde y también aguas de mayor profundidad. En el transporte y conservación de esas aguas hay que hacerlas llegar lo más rápido que se pueda al laboratorio y no debería pasar más de 30 horas entre la extracción del agua y el procesamiento entonces de la misma. Aquí en nuestra universidad tenemos un laboratorio que se llama la CEF. Ese laboratorio es muy importante porque ellos analizan los diferentes tipos de agua que se llevan. Este laboratorio tiene un alto estándar de calidad y ha sido también utilizado como por ejemplo el Canal de Panamá para que les haga su monitoreo. Así que eso lo tenemos allá atrás, por el parque científico está ese laboratorio y ellos hacen todo este tipo de monitoreo que es muy importante. Se puede utilizar también para las barriadas, para conocer si estamos en un área donde se puede tomar el agua, aunque no sea potable, pero donde el agua no contenga este tipo de microorganismos. Bueno chicos, entonces esta sería la clase de esta semana y bueno, ya ustedes saben que está colgada entonces en su Classroom. Chao.